Ok, entonces la segunda parte. Entonces, si hacen para el que sigue, les va a aparecer 5 r cuadrada sobre 2 por el seno de 2 pi sobre 5. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos, tenemos n triángulos de lados A sobre 2 y H con hipotenusa R. Este, entonces extendemos esta construcción al polígono de n lados. Entonces lo que vamos a tener es, si teníamos para n igual a 3, que el ángulo era 2pi sobre 3 y luego ese ángulo lo partíamos en 2, entonces el ángulo me queda 2pi sobre 6, que sería pi sobre 3. ¿Ven? Y teníamos, ¿cuántos teníamos? 6 a 6 triángulos. Luego para el siguiente, que era n igual a 4, era 2pi sobre 4. Eso nos daba pi sobre 2. Y eso lo dividíamos entre 2. Entonces esto nos daba pi sobre 4. ¿Y cuántos de estos teníamos? 2, 4, 6, 8. 8 triángulos. Entonces, para n, lo que voy a tener es 2pi sobre n. Y eso va a ser 2pi sobre n sobre 2. Y eso nos va a dar no, porque hice eso. Entonces 2pi sobre n. Y eso sobre 2. Entonces esto nos va a dar pi sobre n. ¿Y cuántos triángulos voy a tener? Voy a tener n por 2. O sea, 2n triángulos. 2n triángulos. Y el área, entonces voy a tener que, para este triángulo, que va a tener a sobre 2h y este ángulo pi sobre n y este r, voy a tener que el seno de pi sobre n va a ser a sobre 2 entre r y el coseno de pi sobre n va a ser igual a h sobre r. Entonces a va a ser igual a 2r seno de pi sobre n y h va a ser r coseno de pi sobre n. Entonces, ¿cuál es el área de ese triángulo? Entonces, a mí si me ponen algo así, un argumento así en la tarea está bien porque la fórmula que vamos a sacar de hecho se podría probar por inducción. Ahorita más o menos les explico cómo sería. Entonces, el área que sería base por altura sobre 2, pero A vale 2r seno de pi entre n y h vale r coseno de pi entre n. Entonces nos queda 2r cuadrada sobre 4 coseno de pi sobre n seno de pi sobre n. Y esto es igual a r cuadrada sobre 2 coseno de pi sobre n seno de pi sobre n. Pero entonces el área total tiene que ser cuántos triángulos son. Si aquí eran 4 por 2, aquí van a ver, aquí está ya, ya lo tengo, 2n triángulos. Entonces va a ser 2n eh, por r cuadrada coseno de pi sobre n seno de pi sobre n sobre 2. Entonces esto me va a dar nr cuadrada coseno de pi sobre n seno de pi sobre n, pero por la identidad trigonométrica esto me quedaría n sobre 2r cuadrada por el seno de 2pi sobre n. Entonces, por lo tanto, el área a n sería n sobre 2r cuadrada seno de 2pi sobre n. Entonces, con esto puedo calcular cuál es el área del triángulo. Poniendo 3, sabiendo el área del círculo. Entonces, por ejemplo, si tengo un círculo de radio 1 y para el triángulo n igual a 3, entonces el área del círculo es pi por radio al cuadrado, que es lo que queremos ver, pero bueno, ya sabemos que es así, sería pi.
y el área del triángulo sería 1/2 por 1 al cuadrado por el seno de 2pi. Entonces seno de 2pi es 1 y esto nos queda 1/2. Y luego el área del cuadrado sería 1/2. Perdón, n vale... No, aquí me equivoqué, perdón, me equivoqué ahí. A ese n vale 3. N vale 3. A ver, me equivoqué aquí. Esperen. N vale 3. Entonces tengo A3, que es para el triángulo, va a ser 3/2 por 1 al cuadrado por el seno de 2pi sobre 3. Bueno, esto les da un número que es menor que pi, ¿no? No me acuerdo cuánto es esto. 2pi sobre 3. ¿Cuántos grados son? Bueno, es irrelevante, no quiero perder tiempo en eso. Entonces me da un número que es menor que pi. Y así pueden hacer para el cuadrado también. Entonces 4 sobre 2 por 1 al cuadrado por el seno de 2pi sobre 4. Entonces queda 2 por el seno de pi medios. Entonces queda igual a 2, que es menor que pi, etc. Entonces ahí pueden ir calculando eso. Ahora, ¿qué va a pasar cuando n tiende a infinito? Entonces lo que queremos ver es cuál es el límite cuando n tiende a infinito de esa área. Sería el límite cuando n tiende a infinito de n sobre 2r cuadrada por el seno de 2pi sobre n. Entonces, por los teoremas de sucesiones, esto se puede cambiar por un límite normal, haciendo el cambio de variable x igual a 2pi sobre n. Entonces, n es igual a 2pi sobre x. Entonces, si n tiende a infinito, x tiene que tender a 0. Para que n tienda a infinito, x tiene que tender a 0. Entonces, esto sería el límite cuando x tiende a 0 de n sobre 2, n es 2pi sobre x, sobre 2 por r cuadrada por el seno de x. Entonces esto sería pi por radio al cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x, pero este límite, no, si aplico Hopital, que eso sí lo vieron en cálculo 1, sería seno de 0, 0 sobre 0. Entonces sería pi cuadrada, aplicamos Hopital, porque me da, el límite me da 0 sobre 0. Entonces me queda seno de 0 sobre 0, que es 0 sobre 0. Entonces aplicamos eso y me queda el límite cuando x tiende a 0. ¿Se acuerdan? Es derivar. Derivar del seno es coseno de x, aunque todavía no la ven, pero la vieron en la preparatoria. La derivada del seno, lo voy a poner para los que no. La derivada del seno es el coseno. Y la derivada de x es 1. Y el límite del coseno de x cuando x tiende a 0 es 1. Entonces me queda pi por radio al cuadrado. Ok, y ahora vamos a hacer el cuando están por fuera, cuando están circunscritos. Entonces déjenme hacerlo así chiquito. Entonces un análisis similar tienen que hacer, pero en vez de n vértices tiene que ser 2 a la n vértices. Entonces en vez de n vértices, nada más tienen que ver el 2 a la n vértices. Y lo que se va a complicar es el límite. Por ahí les dan una ayuda de una sucesión que necesitan. Entonces, pues es la misma idea.
Es que esto me fastidia un poco porque es por aquí. Porque hay que hacer el triángulo hasta acá abajo. Esto entonces lo voy a hacer hasta acá. Ahí está este y luego ponemos el triángulo que es la primera figura. Tienen que ser con los tres lados iguales, entonces aquí a mí no me va a salir bien, pero ustedes hagan lo correcto en sus notas. O sea, aquí no me está saliendo bien porque esto aquí si extienden tendría que, o sea, a ver, déjenme. Voy a poner esto así. De todas maneras las voy a usar. Voy a usar esas rectas. Después. Sí. Algo así, a ver si me sale. Entonces es así lo que quiero. No, que creo que estoy como pensando mal esto. No, 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 olvídenlo. Se me quitó el círculo. Es irrelevante que esté así totalmente bien el dibujo. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con lo que está afuera. Sí, tangente, tiene que ser tangente en un tangente, bueno, ahí estoy siendo repetitivo, que tangente es en un punto. Entonces tiene que ser tangente, ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la misma cuestión. Eh, Vamos a unir los vértices, nada más que la diferencia ahora es que no va a ser el radio. Solamente la altura va a ser el radio, pero no va a ser como los otros que dos lados eran el radio. Entonces, pues, de nueva cuenta, si unen todo, van a tener tres triángulos congruentes. Y ahora dividimos este de aquí en dos. Y de nueva cuenta, el lado del triángulo es A, todo este. A es el lado del polígono. Y este sería A sobre 2. Ahora, esta altura sería R. Y esta sería la hipotenusa, le voy a poner H. Entonces, ¿cuál es el área de ese triángulo? De nueva cuenta es base, que es A sobre 2 por altura, en este caso es R, sobre 2, entonces queda A por R sobre 4. Ahora, de nuevo, aquí se repite el mismo argumento porque todo este ángulo es 2pi y ahora lo estoy partiendo en 3, que es el 3 lados que tiene el polígono. Entonces, cada uno de estos mide 2pi sobre 3. Y de nueva cuenta, este lo parto. Entonces me queda 2pi sobre 6, que sería pi sobre 3. Igual que antes, entonces este es pi tercios. Ahora lo que necesitamos aquí nada más es cuánto vale A, pero no sabemos cuánto vale H, pero no importa porque tenemos la tangente. Entonces, la tangente de pi sobre 3 es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces esto es igual a entre 2r. Y entonces de aquí tengo que A vale 2r por la tangente de pi sobre 3. Y entonces el área queda como 2 por r cuadrada
tangente de pi sobre 3 sobre 4. Es decir, r cuadrada tangente de pi sobre 3 sobre 2. Pero ¿cuántos hay? Hay uno, 2, y aquí si los parto sería 2, 3, 4, y aquí si los parto 5, 6. Entonces el área total del azul sería 6 veces el área de este chiquito, que es r cuadrada tangente de pi tercios, tangente de pi tercios sobre 2. Entonces me queda 3 r cuadrada tangente de pi sobre 3. Este sería a3. Y voy a hacer uno más, que es totalmente análogo al anterior, pero ahora con el cuadrado. Déjenme hacerlo más pequeño. Entonces ahí tengo la circunferencia y ahora el siguiente polígono sería el cuadrado. Entonces de nueva cuenta acuérdense que es tangente y estamos con polígonos regulares. Evidentemente esta construcción no tendría que depender, pero ya no me voy a meter a demostrar eso. No debería de depender de que los polígonos sean regulares, o sea, podríamos aproximarnos con cualquier otra cosa y el área de la circunferencia no va a cambiar y no puede depender de estas construcciones que estamos haciendo. Ese es un punto importante, que justo en la integral vamos a demostrar que no depende de la partición que uno tome el valor de la integral. Entonces, equivalentemente, pues es esto que estamos haciendo aquí. Eso no depende de que los polígonos sean regulares o no. Simplemente es algo que ayuda. Si hago otra construcción distinta, de manera que me vaya aproximando al área de la circunferencia, tengo que encontrar exactamente el mismo resultado. Entonces aquí, otra vez uno los vértices que pasen por el centro. Y de nueva cuenta que vamos a tener triángulos. Ahí está. Vamos a tener triángulos. 1, 2, 3, 4, igual que antes, pero entonces aquí es el pi y ahora estoy dividiendo entre 4. Y luego vamos a dividirlo aquí en 2. Y entonces este ángulo de aquí va a ser pi sobre 8. Perdón, pi medios, lo siento. Es pi sobre 4 aquí. Y aquí cada uno de estos es pi sobre 2pi, perdón, 2pi sobre 4. Entonces eso me da pi medios. Y luego eso lo parto por 2 y eso me queda pi cuartos, que es el angulito que está aquí. Y este vale r y este vale a sobre 2 otra vez. Este vale hipotenusa h. Entonces de nueva cuenta la tangente de pi sobre 4 sería cateto opuesto entre cateto adyacente y esto nos queda a igual a 2r tangente de pi sobre 4 y el área del triángulo sería base, que es a sobre 2, por altura, que es r sobre 2. Entonces nos queda a, que es 2r tangente de pi cuartos por r cuadrada sobre 4. Entonces nos queda r cuadrada sobre 2 tangente de pi sobre 4. Y entonces el área, que sería 4 por 2, o sea, el n, en este caso es 4 lados por 2, serían 8 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por r cuadrada sobre 2 tangente de pi sobre 4, y esto me queda
4r cuadrada tangente de pi sobre 4. ¿Ven? Entonces, extendiéndolo al caso general, si tenemos un polígono de n lados, pues voy a tener 2pi y ese lo voy a dividir entre n. Entonces, y ese lo voy a partir en 2 también. Entonces esto me va a quedar pi sobre n. Ese va a ser el ángulo. Entonces voy a tener el triángulo este, donde este ángulo va a ser pi sobre n. Este lado va a ser r, este va a ser a sobre 2 y este va a ser la hipotenusa. Entonces voy a tener tangente de pi sobre n igual, va a ser cateto opuesto de hipotenusa que es ante 2r, y entonces voy a tener que a es 2r tangente de pi sobre n. Igual que antes, y el área de este triángulo sería base, que es a sobre 2 por altura, que es r sobre 2. Entonces queda a por r sobre 4, y a es 2 por r cuadrada tangente de pi sobre n sobre 4, y esto es r cuadrada sobre 2 tangente de pi sobre n. Y el área hay 2n triángulos en ese polígono. Entonces el área total va a ser 2n triángulos por r cuadrada sobre 2 tangente de pi sobre n. Entonces el área va a ser nr cuadrada por la tangente de pi sobre n. ¿Ven? Entonces aquí le voy a poner un n. Bueno, aquí también cometí un error de notación a ¿dónde está el anterior? El que está por adentro. Sí, estas áreas serían como las áreas chiquitas. Las as chiquitas, las que van por adentro. Entonces déjenme ponerla así. No, aquí sí estaba bien. Este es A3, este era ¿qué? A4. Este era AM, así. Y acá sí serían las A grandes para estar con el Sagan como lo tiene. Entonces ese sería AM. Entonces si tengo, y siempre empezando desde n igual a 3. Entonces tengo A3, el triángulo S va a ser 3 R cuadrada tangente de pi sobre 3. Entonces si el radio vale 1, el área del círculo es pi y esta área va a ser mayor que pi. Luego si tengo n igual a 4 que sería el cuadrado, pueden ir viendo cómo va disminuyendo. Entonces ese A4 va a seguir siendo mayor que pi, pero va a ser menor que la 3, etcétera. Ahora, estas fórmulas se pueden probar por inducción. Y eso, bueno, no lo voy a hacer aquí, tampoco se los voy a pedir a ustedes porque no es tan sencillo hacerlo. Entonces digamos que tienen que utilizar, por ejemplo aquí donde está en el principio. Una forma es, o sea, van a tener la hipótesis de inducción, van a saber quién es el área n. Y luego de esa n, que sería por ejemplo el triángulo, van a tener el cuadrado. Entonces tienen que ver la forma del cuadrado, descomponerlo en el triángulo rojo más pedazos, de manera que puedan utilizar justamente que ya saben el área del rectángulo más otras cosas, pero o sea, se puede hacer, pero pueden intentarlo, pero tampoco se rompan la cabeza haciendo eso. Háganlo después que tengan tiempo, no sé, y si son genios y les sale rápido, pues está bien, lo pueden entregar así. Bueno, no se trata de ser genio. Si lo tienen, si se les ocurre algo rápido, pues, y les sale, perfecto. Si no, un análisis como este que hice está bien, creo yo. Y yo creo que Arturo también, supongo. Entonces,
el área n sería, creo que ya la puse, sí, ya la había puesto. NR cuadrada tangente de pi sobre n. Ahora habría que calcular el límite cuando n tiende a infinito de 4, de n r cuadrada pi sobre n, tangente de pi sobre n, de pi sobre n. Entonces, el análisis pues es sencillo otra vez. Esto quedaría r cuadrada límite cuando n tiende a infinito de la tangente de pi sobre n, y podemos hacer x igual a pi sobre n, una n, entonces n es igual a pi sobre x. Y esto sería r cuadrada límite cuando x tiende a 0. Y n tiende a infinito. Para que n tiende a infinito, x tiene que tender a 0. De pi sobre x por la tangente de x. Entonces esto sería igual a pi por radio al cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de 0 sobre x. Perdón, de x sobre x. El límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x, de la tangente de x, perdón, sería 0. Acuérdense que tangente es seno entre coseno. Entonces, seno de 0 entre coseno de 0 es 0 entre 1, que es 0. Entonces nos queda 0 sobre 0. Aplicando Hopital otra vez, la derivada de la tangente, aprendieron en la preparatoria que es la secante cuadrada. Esto aún no lo vemos, pero lo podemos usar. Y la derivada de x es 1. Entonces esto es pi por radio al cuadrado por el límite cuando x tiende a 0. Y la secante es 1 entre el coseno. Coseno cuadrado. Cuando x tiende a 0 del coseno cuadrado es 1. Entonces nos queda pi por radio al cuadrado. Y bueno, aquí pueden ver que la medida, es decir, aquí le puse A, ¿dónde está? Pero sería, voy a poner de otro color, en términos de medida sería mu de las ANs. Digamos, se nota en la notación del Sagan y del área, ¿no? Digamos que cuando pone así, esto es el área y nosotros lo estamos poniendo equivalentemente como AN. Nada más, es simplemente notación. Igual acá, el área donde está el área sería mu de AN realmente, pero nosotros lo estamos poniendo ya como AN directamente. Entonces, mu de, por ejemplo, de AN sobre mu de AN sería, este es el que encontramos aquí, n sobre 2r cuadrada. Nos queda n sobre 2r cuadrada seno de 2pi sobre n. Y acá abajo nos queda ¿dónde está? Nr cuadrada tangente de pi sobre n. Ahora este seno de 2 teta sería n sobre 2r cuadrada por 2 seno de pi sobre n coseno de pi sobre n sobre nr cuadrada por tangente, que es seno de pi entre n entre coseno de pi sobre n. Entonces esto se puede eliminar, esto con esto también, con y nos queda coseno cuadrado de pi sobre n, que por ahí les pide algo así, pero obviamente para ustedes no son todos, en general tienen que ver nada más los polígonos que tienen 2 a la n vértices. Pero el análisis es similar, casi el mismo. Y bueno, pueden ver que el límite de esto es lo que tiene que ser. 1, como decía ahí.
Entonces, con esto terminaría la primera semana de clases, digamos, por mi parte, Arturo, no sé. Eh, y mañana subiré el primer video que es de esta semana, para esta semana de clases. Entonces, empezando con la integral. Y veré qué día puedo conectarme, aunque sea una vez a la semana con ustedes, voy a intentar, pero les aviso, mañana no voy a poder, o al rato creo, es allá, no sé, este, pero les aviso cuando sí.